Continuamos con la segunda parte de la clase de toma de decisiones de este curso de Administración General. Como vimos en el video pasado, decidir es elegir entre distintas alternativas. Ahora bien, vamos a ver un proceso que consta de 8 pasos que son totalmente racionales para la toma de decisiones. Es el debería ser de la toma de decisiones. Es ese proceso de que la mayoría de las veces lo hacemos de forma inconsciente. Son 8 pasos, así que vayamos de a uno. El primero es básicamente identificar el problema. Es poder darnos cuenta bien de qué es aquello que se necesita tomar una decisión. Por ejemplo, estamos vendiendo menos. ¿Por qué puede ser que estamos vendiendo menos? Sí, un montón de problemas pueden estar asociados a vender menos. Desde el mercado, el contexto, el producto, el marketing, los vendedores y demás. Entonces necesitamos un mayor análisis, necesitamos identificar el problema. Nos empezamos a meter y nos empezamos a dar cuenta de que los vendedores realmente trabajan bien y venden relativamente bien, pero empezamos a identificar que el sistema con el que ellos trabajan es muy lento. Entonces en el call center, donde ellos están todo el día llamando, ¿no? En una empresa X, no sé, claro que estén, disculpen por la marca, pero claro que están todo el día, ¿no?, en el call center llamando, nos damos cuenta de que las ventas están bajando. ¿Por qué? Porque está sobrecargado el software en el cual se utiliza como base de datos y está funcionando de forma lenta. Entonces los vendedores tardan mucho entre llamado y llamado, porque básicamente no pueden entrar a ver los datos del cliente para ver los planes con los que quieren vender, en qué plan están para poder ofrecerle uno superior, en qué plan están para poder ofrecerle alguna financiación de algún celular o lo que sea. Funciona muy lento. Entonces nos estamos dando cuenta de que las ventas bajan porque el sistema, como está sobrecargado de datos, está cada vez más lento. Y nos damos cuenta de que necesitamos cambiar las computadoras porque están funcionando de forma lenta y nos repercutió en la baja de ventas. El segundo paso es identificar los criterios de decisión. ¿Y qué significa esto? Es que una vez identificado el problema, voy a ver cuáles son los criterios necesarios para poder resolver ese problema. Y en este caso, siguiendo con el ejemplo de recién del tema de las computadoras, ¿cuál sería el criterio? Básicamente la velocidad de la computadora. Entonces tenemos que ver cuáles son los criterios, o sea, vendría a ser los componentes asociados con la velocidad. ¿Qué puede ser? Puede ser la memoria RAM, el microprocesador, el disco rígido también tiene que tener una amplia capacidad para poder tener toda esta cantidad de datos que recién les mencionaba, ¿no? Entonces empezamos a identificar bien cuál es el criterio. Sería, como para poder definirlo, la norma o regla, es el criterio de decisión, norma o regla en la que me voy a basar para decidir. O sea, decidir entre los distintos caminos, ¿no?, que todavía no vimos, estamos recién en el segundo paso. Entonces, de alguna manera vamos a poner microprocesador de la computadora, batería, en el caso de que los vendedores tengan que salir a visitar empresas, deben tener una notebook que le dure las baterías, ¿no? Entonces puede poner también la batería, si me interesa o no me interesa. Voy seleccionando todos los criterios, ¿no? Como les decía, microprocesador, memoria RAM, disco rígido, batería, imagen. Por ahí no nos sirve mucho este caso, pero si estaríamos decidiendo en base de vendedores que venden diseño gráfico, por ahí nos interesa, ¿no?, que tengan una buena imagen el monitor de la computadora. Y así voy viendo todos los criterios. El tercer paso es ponderar los criterios antes mencionados. Es examinar cada uno y poder otorgarles un valor, un significado de cuál me importa más. ¿Cómo voy a hacer esto? Poniéndole un número del 1 al 10. En el caso del disco rígido, ¿cuánto me importa? No, me importa un 9. En el caso de que también se ve la imagen, ¿me importa mucho o no? En este caso que les mencioné recién, en el ejemplo, no, vamos a ponerle un 3, no me interesa tanto.
Y así voy seleccionando a cada criterio, le voy poniendo un número que es ponderar, darle importancia a ese criterio de decisión. El paso 4 es el desarrollo de alternativas. Y acá, bueno, en este caso no va a ser porque no se puede crear tanto, pero acá en este paso es muy importante que seamos muy creativos, que tengamos pero muchísimas opciones. En este caso de computadoras, lo más loco que se nos puede ocurrir es ir a comprar los componentes nosotros y contratar un técnico que nos arme las computadoras como nosotros queramos. Pero si no, si salimos al mercado no va a haber tanta creatividad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con computadoras HP, Mac, ahora que Compaq, no sé, distintas marcas, ¿no? De computadoras, y ese va a ser como nuestros caminos a elegir. Nuestro desarrollo de alternativas básicamente son los que encontramos en el mercado. Pero también podemos poner, ¿no?, como una alternativa, decir, bueno, che, y si las armamos nosotros, si compramos los componentes y contratamos un técnico o por ahí alguien de la empresa sabe armarlas, entonces decimos, che, las armamos nosotros. Podría ser como un desarrollo, una alternativa creativa. El paso 5 sería comparar las alternativas. Nosotros salimos del mercado y vimos que había, vamos a hacer dos, pero bueno, como dijimos, hay un montón de marcas de computadora, entonces agarramos HP y Mac. Entonces empezamos a ver que la Mac es muy rápida, pero le falla la batería. A las 2 horas se queda sin batería. En el caso del HP, ¿qué pasa? Por ahí es menos rápida que la Mac, ¿no? Y la batería le dura mucho más. Entonces nos encontramos que pueden haber un montón de criterios, porque no habíamos mirado solo velocidad y batería, sino ¿te acuerdan que habíamos mirado microprocesador, disco rígido, capacidad de memoria RAM y demás? Entonces, ¿qué pasa? Yo con esos criterios los tengo que comparar. Entonces voy y me fijo, capacidad de disco rígido. Mac, ¿cuánto tiene? Y bueno, tiene un 8, HP un 9, guarda más memoria dentro de las alternativas que yo miré. Diseño de imagen, y la verdad que la Mac tiene un 10 y la HP tiene un 5. En el caso de velocidad, la verdad que la Mac tiene un 10 y la HP un 9. Entonces yo voy teniendo una comparación entre las alternativas que encontré en el mercado para este problema. En el sexto paso debo seleccionar una alternativa. Entonces nosotros ya vimos la comparación entre las distintas variables. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de ponderar en base a los criterios que habíamos seleccionado en el punto 2, a los cuales habíamos puntuado. Y acá lo que se haría, o sea, la racionalidad pura, la racionalidad total, sería multiplicar los valores. En el caso de que yo dije que la velocidad me importa un 10, pero la batería me importa un 2, a mí no me importa que Mac, o sea, si a mí la batería no me importa porque me importa un 2 y la multiplico por 10 de HP y de Mac tiene un 1, estoy multiplicando 2 por 10, 20, 2 por 1, 2. O sea, son 18 puntos de diferencia a favor de Mac. Y en el caso de la velocidad, si yo veo que la Mac tiene un 10 y la HP un 5, pero yo puse un 10 en la ponderación de velocidad, cuando multiplico por Mac 10 por 10, 100. Y cuando multiplico por HP 10 por 5, 50. Voy a ver si les armo acá arriba para que vean la diferencia entre batería, por ejemplo, y velocidad. Pongo 2 para resumir el ejemplo, porque si no hay que hacer un montón de cuentas. Entonces nos damos cuenta cómo con la ponderación lo que más pesa es la velocidad. Por más que la batería había una gran diferencia a favor de HP, a mí lo que me importa es la gran diferencia en la velocidad. Espero podérselos poner en un cuadrito, igual cualquier duda pueden preguntar abajo. Séptimo paso es la implementación de la alternativa, es ponerla en práctica y también empezar a tener el feedback y ver cómo funciona. En este caso sería básicamente ir, comprar las computadoras, instalarlas y ver cómo funcionan. Octavo y último paso es la evaluación de la alternativa. ¿Pude resolver el problema inicial que pensé en el punto 1? ¿Se logró resolver el problema o tengo que volver a repensar algunas cuestiones? Bueno, todo esto se hace en el último paso, que es la evaluación de la alternativa. Como les dije, son 8 pasos totalmente racionales, muy utópicos, pero
que deberíamos utilizar cada vez que tomamos una decisión. Veamos rápidamente las 4 perspectivas que usan los gerentes, según el libro que tienen en clase, para tomar decisiones. La 1, racionalidad. 2, racionalidad limitada. 3, intuición. 4, evidencias. Bien, la 1, racionalidad. ¿Somos racionales? ¿Qué les parece? ¿Somos completamente racionales y solo usamos la razón para la toma de decisiones utilizando ese proceso de 8 pasos? ¿Hasta qué punto somos racionales? Bueno, bajo esta perspectiva se habla de ser una persona puramente lógica, puramente objetiva. Como bien les había mostrado, o les quise demostrar en la parte de la escuela de sistemas, es muy difícil ser objetivo. Y prima, y más en el nivel 8 que vimos en la teoría de los sistemas, prima la subjetividad, donde el sujeto le pone su verdad al asunto. En la objetividad pareciera que hay una sola verdad, donde hay un proceso lógico que debe ser llevado a cabo y se traslada toda esa objetividad, ese mundo de la verdad, a la toma de decisiones. Hay varios supuestos que se deben cumplir para que se pueda dar esta perspectiva de racionalidad que vemos en el libro. Veamos cuáles son. Entre ellos, un objetivo específico donde yo pueda ver todas las alternativas posibles para poder llegar a ese objetivo. Un problema claro y libre de toda ambigüedad. Una maximización constante del valor y un interés general puesto hacia toda la organización, siendo totalmente lógicos y objetivos. ¿Les parece que esto puede llegar a existir en alguna organización? Bueno, los dejo a criterio de ustedes, pero es una perspectiva que se puede utilizar para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. La segunda perspectiva que vamos a ver es la racionalidad limitada. ¿Limitada por qué? Por la capacidad del ser humano para poder obtener información, por la capacidad para poder absorber datos, por la capacidad para poder ver el contexto en el que me desenvuelvo. Y acá, siguiendo con la idea de los 8 pasos, vimos que en la racionalidad, ¿no?, que se veían todas las alternativas posibles. Acá, en la racionalidad limitada, ya no voy a ver todas las alternativas posibles. Y si yo no veo todas las alternativas posibles, que era en el paso 2 de la toma de decisiones, ¿es posible que yo tome una decisión racional? No estoy viendo todas las alternativas posibles. Por ende, la decisión va a tener una racionalidad limitada. No importa que hagan ese caminito, que lo entiendan, la racionalidad limitada desde ahí. Limitada porque no puedo ver todas las alternativas, porque la capacidad del ser humano es menor para poder ver todo el sistema. La capacidad del ser humano está limitada por muchos filtros biológicos, sociales y personales. Filtros biológicos. El ser humano no puede ver los rayos ultravioletas. El ser humano no puede oír lo que oyen los perros. ¿Por qué? Porque tiene un filtro biológico. Hay cosas que no ve. Ahora, filtros culturales. Ya vieron cultura, en la clase de cultura. Hay muchos filtros culturales dentro de la organización que me llevan a actuar de una determinada manera. Entonces hay cosas de la cultura que yo no puedo ver, por eso nos cuesta tanto cambiar la cultura organizacional. Y por último, los filtros personales. ¿Cómo fui criado? ¿Qué formación tengo? ¿En qué universidad fui? ¿Cuáles fueron mis emprendimientos anteriores, mis trabajos anteriores? Todo eso forman a la persona y eso hacen que tenga una limitación en base a la capacidad de poder ver distintas alternativas de acción que tienen que ver con la persona en sí, con estos 3 tipos de filtros que les acabo de mencionar, que nos podríamos explayar y hablando horas de los filtros biológicos, personales y culturales, sociales que tiene el ser humano dentro de la organización. Como van a ver en el libro, la racionalidad limitada va a estar influenciada por 3 factores. Por las estructuras de poder
que con Weber ya vieron cómo influye el poder y los intereses en la organización, eso va a ser un filtro más. ¿A qué? A la cultura, que es el otro factor. La cultura organizacional también influencia a la racionalidad limitada y por último por las políticas internas. Hay ciertas políticas directivas que se deben cumplir en las organizaciones que me limitan a mí mi capacidad para poder elegir alternativas y que nos llevan a una perspectiva reduccionista de racionalidad limitada. La siguiente perspectiva que van a ver en el juicio es la de la intuición. Y acá es donde se pone más interesante porque aparecen las emociones en la toma de decisiones. Depende del estado de ánimo en el que me encuentre, depende de la emoción que tenga en un momento determinado, es muy probable que siga un camino o que siga otro, que elija una alternativa o que elija otra. Las encuestas dicen, cuando le preguntan a los gerentes cómo deciden, si deciden a través de la razón o a través de la intuición, la mayoría dicen que deciden a través de la intuición. La intuición se utiliza y mucho. La intuición se basa en todas las experiencias previas que yo tengo. Son varios los fundamentos en los cuales se basa la intuición, entre ellos los valores y la ética, la cognición, las emociones, como bien les dije, y también toda la historia personal de la persona que decide. Todos esos factores influyen para que yo tome una decisión u otra. Entonces, si no es racional la toma de decisiones, si no es un proceso científico, ¿qué determina que una persona esté arriba de la organización, en la parte estratégica, para poder decidir si se va a basar en la intuición? Entonces nos lleva a la pregunta, ¿la intuición de los gerentes es mejor para tomar decisiones que la intuición de un operario? Y si es mejor, ¿por qué es mejor? ¿Por qué les parece que es mejor? Podemos reflexionar, pero básicamente es mejor por la historia personal, por las capacitaciones, por el estudio y por el conocimiento que tiene esa persona para poder tomar decisiones, por todo lo que se preparó. Ustedes que hoy están acá capacitándose, que no están derrochando el tiempo en cualquier cosa que sea un gasto innecesario, ustedes hoy están invirtiendo tiempo en ustedes, se están capacitando, están adquiriendo conocimientos que el día de mañana los van a poder llevar a estar en posiciones de poder. Poder, ¿por qué? Porque están capacitados para estar ahí, porque van a ver dentro de las organizaciones muchos elementos que la mayoría no ven. Van a poder ver dentro de las organizaciones estructuras, van a poder ver lo que es la cultura, van a poder ver estrategias, van a poder ver decisiones que son tomadas día a día, van a poder ver un montón de distinciones que la mayoría no tiene. Por eso van a tener una intuición mucho más afilada para poder tomar mejores decisiones. Y por último, la última perspectiva es la de la evidencia. Hay toda una administración, así como van a ver administración basada en objetivos, también va a ir toda una rama que habla de administración basada en evidencias. ¿En qué evidencias? Evidencias relevantes y confiables. Bueno, tienen para expandir un poco más sobre el tema en el libro, no nos vamos a meter, pero las evidencias depende de la opinión, depende de quién es tomada, depende de un montón de cosas que también se puede armar toda una teoría, como les decía, en la administración basada en evidencias que se podría desarrollar y mucho. Pero lo que más me importa es que entiendan que hay 4 perspectivas distintas que las personas, los gerentes dentro de las organizaciones pueden tener en cuenta para tomar decisiones.